Muy bien, y arrancamos este nuevo bloque de noticias y más. Estamos en vivo a través de la pantalla de Canal 2 de Carlos Paz Televisión. Nos separan 23 minutos del mediodía, faltan 23 minutos para el mediodía. Y estamos con una de nuestras invitadas del programa, como lo habíamos dicho, la concejal del oficialismo de Unión de Carlos Paz Unido, Karina Fernández, está aquí con nosotros. Karina, gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes por invitarme. No, por favor. Bueno, sabemos que está recorriendo muchos medios para hablar de este tema que es tan importante para los ciudadanos de Carlos Paz, sobre todo para los usuarios del transporte urbano de pasajeros, porque hay buenas novedades. Y cuando hablamos de buenas novedades hacemos referencia a que se ha aprobado finalmente el jueves pasado lo que es los pliegos para licitar el transporte urbano de pasajeros. Contanos un poquito, concejal, ¿en qué consisten estos pliegos? ¿Cuáles son los principales ítems a tener en cuenta? Bien. Bueno, tal como dijiste, el jueves pasado se aprobó en segunda lectura los pliegos para llamar a la licitación del transporte público de pasajeros de la ciudad de Carlos Paz. Los puntos a resaltar, después nosotros tuvimos 3 instancias, sería primera lectura, audiencia pública y segunda lectura. En la audiencia pública pudimos escuchar a los vecinos, también hubo bastante trabajo en comisión y en base a los aportes de los vecinos y del trabajo en comisión de los diferentes concejales, se hicieron varias modificaciones entre primera y segunda. Karina, por ejemplo, en eso que hace referencia de los vecinos, ¿qué es lo que ellos más reclamaban o solicitaban o deseaban tener? Mira, en la audiencia pública la mayor cantidad de vecinos que se presentaron, digámoslo de una manera, tenían reclamos hacia el servicio actual. Nosotros tenemos que resaltar que el servicio actual, para la gente que no tiene conocimiento, es un servicio de emergencia. Anteriormente el pliego de la concesión del servicio de transporte lo tenía la empresa Autobuses Santa Fe. Había muchos inconvenientes con esa empresa, las unidades se rompían, se incendiaban, se quedaban sin frenos. En un principio la empresa aducía que era por la topografía de la ciudad de Carlos Paz que se le rompían las unidades. Bueno, pero después hicieron adoquinado en gran parte de las... Desde el gobierno de Carlos Paz Unido, ante esos reclamos, se toma la decisión de adoquinar todo el recorrido del transporte público de pasajeros. Ni bien se terminó el adoquinado, se seguían rompiendo las unidades, o sea que no era el motivo. Una vez que se recabaron todos los elementos legales para que el señor intendente pueda rescindir el contrato, llegó a tomar la decisión, a rescindirse el contrato con la empresa anterior y pasamos a un periodo de transición con un servicio de emergencia. Ese servicio de emergencia, obviamente acotado, reducido, de emergencia como lo dice la palabra, pero fundamentalmente, y que como se ha hecho con el resto de servicios públicos desde el gobierno de Carlos Paz Unido, se priorizó la estabilidad de los trabajadores. Todos los trabajadores que venían de la empresa Autobuses Santa Fe fueron absorbidos, se hizo el acuerdo en el Ministerio de Trabajo con intervención del gremio, de OITA, para absorber las 62 familias que estaban en Autobuses Santa Fe y que pasaron a prestar servicio en Villabús, digamos. Sí. También se hicieron gestiones desde el gobierno porque los subsidios a nivel nacional y provincial llegaban a la empresa y los trabajadores estaban hacia varios meses sin cobrar los sueldos, entonces se hicieron las gestiones desde el gobierno para que esos subsidios se depositen en cuentas del gobierno y se le pueda pagar el sueldo atrasado a todos los trabajadores. Karina, y ahora con lo que se aprueba el jueves pasado, lo que se aprobó el jueves pasado, ¿esto significa que ya tienen todos los pliegos, lo que requieren ustedes, o mejor dicho, el Ejecutivo desde el municipio, a las empresas o la empresa que se haga cargo del servicio de transporte de pasajeros de Carlos Paz? ¿Hay más exigencias, por ejemplo, que tengan accesibilidad, los transportes, que tengan nuevas unidades, que sean 0 kilómetros, entre otras cosas, ¿no? Sí, dentro del pliego, bueno, está plasmadas todas las condiciones que tiene que tener y con las que tiene que cumplir, tanto jurídicas, económicas como técnicas, la empresa que se presente a la licitación. En cuanto a las unidades, todas las unidades son 0 kilómetros. Te quiero aclarar, Jorge, son todas unidades grandes, porque está previsto en el pliego 2 tipos de unidades. Las unidades grandes son las tipo A y las unidades más pequeñas, como las que circulan actualmente en el servicio de emergencia, son las tipo B. Solamente esas unidades tipo B se utilizarían en el caso del incremento de una nueva zona donde no puede ingresar la unidad grande, pero se arranca con 14 unidades grandes, todas 0 kilómetros las unidades con aire acondicionado, o sea,
al ser unidades nuevas, los motores ya vienen con una tecnología que tiene menos contaminación hacia el ambiente. También está abierto dentro de la reserva de derechos. En un momento se planteó el tema de las unidades AGNC. No hay mucha disponibilidad en este momento para requerir desde el comienzo, pero sí dentro de la reserva de derechos que está en el pliego, el Ejecutivo puede requerirle cuando la empresa vaya incorporando unidades nuevas por líneas o recorridos nuevos, otro tipo de tecnología en cuanto a los motores. Y en cuanto a la accesibilidad, te iba a comentar. Justamente te iba a preguntar. Porque hoy por hoy la accesibilidad es de un 30%, lo establecido de las unidades. El 30% de las unidades tienen que tener esa accesibilidad, ya sea con rampa para acceder para personas con discapacidad o las plataformas que son autoelevadores. El pliego original vino con un porcentaje de un 30% de unidades adaptadas para personas con discapacidad. Desde el Ejecutivo y desde el bloque la iniciativa fue ya entre primera y segunda subir ese porcentaje al 60%, lo que hicimos de acuerdo a las averiguaciones que pudimos hacer y a los aportes de todos en la comisión y de las personas que se presentaron en la audiencia pública es darle una gradualidad a esa parte de la adaptación. El 30% de las unidades tienen que estar disponibles desde el comienzo de la prestación del servicio de la adjudicataria, que puede ser con rampa o con autoelevador hidráulico. Lo que la empresa quiera implementar. Eso es el 30% al principio. Al principio arranca con el 30% de las unidades adaptadas, cualquiera de los dos sistemas. Y el 30% restante, sí o sí, tiene que tener autoelevador hidráulico porque por la información que nos han transmitido, es muchísimo mejor ese sistema y no el de la rampa. Tiene un año para adaptarse a la empresa y tiene que dotar de ese equipamiento el 30% restante. Todas las unidades nuevas que se vayan a incorporar por ampliación de líneas, de recorridos, de frecuencias, ya tienen que estar adaptadas con autoelevador hidráulico. Bien, en todo esto, también ya vamos a leer algunos mensajes que van llegando de gente, usuarios seguramente del transporte. En todo esto, digamos, ¿quiénes son o cuáles ya tienen algunas empresas previstas que son las que pueden llegar a licitar justamente estos requerimientos que tiene el Ejecutivo? ¿Puede volver a ser esta empresa que hoy está prestando el servicio provisorio, como usted decía, la empresa Villabus? No tenemos prevista empresas, pero ojalá que se puedan presentar muchas... Que sean variadas. Que sea variado. La empresa Villabus podría, si complementa, tal como la UTE que está constituida en este momento, o como otra empresa nueva puede presentarse, siempre y cuando cumplimente con todas las especificaciones que establece el pliego, se puede presentar. Ojalá que tengamos muchos oferentes para el servicio de transporte. Bien, acá me preguntan, el tema del GPS para los usuarios, así saben por dónde va el colectivo, ¿hay posibilidad de eso? Sí, una de las modificaciones que se hizo entre primera y segunda lectura fue... había una parte del pliego que establecía que tenían que tener GPS, pero se estableció específicamente que todas las unidades tienen que estar dotadas del GPS y tienen que reportar esos datos a la autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental, a través de la Dirección de Servicios Públicos, y también en la parte de comunicación con el usuario, que ya se establecía la comunicación a través de un teléfono fijo, de un celular, las diferentes redes sociales, también aplicaciones como WhatsApp o Telegram para tener contacto directo con los vecinos, que se haga el reporte de la información esa de GPS para que desde el área de modernización se pueda implementar algún tipo de aplicación. Se está trabajando en eso para que el usuario tenga en tiempo real el recorrido, los tiempos del colectivo de cada una de las líneas. Bien, acá dice José Ubeira, ¿es cierto que las nuevas garitas van a tener Wi-Fi en todas de ellas? Y esperemos que funcionen y no se rompan, por ahí que dice José Ubeira. Bueno, en relación a las garitas, en febrero aprobamos la segunda lectura del llamado a licitación para 60 refugios en los corredores principales. Sí, son todas garitas que tienen que estar dotadas de Wi-Fi, de puerto USB, de código QR. Y eso, perdón, concejal, ¿eso se hace cargo también la empresa? Es una empresa diferente, o sea, una empresa diferente a la que se va a presentar al pliego de transporte. Bien. Son empresas que que ya el 18 de abril es la apertura de los sobres, ya está en marcha todo ese procedimiento. El 18 de abril vamos a conocer quién es el ganador, o sea, el adjudicatario de la concesión de las garitas. Y con respecto a la empresa de transporte, ¿cuándo va a ser la fecha?
También está en trabajo eso, de que tienen que salir los pliegos desde el área de modernización, que es donde se gestiona todo el proceso licitatorio. Esperamos que sea lo antes posible para que la empresa aproximadamente a mediados de año ya pudiera estar prestando servicios. Tiene 60 días la adjudicataria desde que se le adjudica el pliego para poder comenzar a prestar los servicios, con todas las condiciones que están establecidas en el pliego. Bien, Javier Orlando dice, esperemos que esta empresa, la nueva, funcione bien y que no sea un robo, acá dice Javier, como lo han hecho otras empresas, que el servicio sea bueno para los usuarios, que siempre llegamos tarde a todos lados culpa del transporte, dice Javier. Mira, para comentarte un poco cuál es la idea del gobierno y cómo está planteado este pliego, se han hecho estudios de costos, estudios de demanda con los datos actuales. No tenemos que olvidarnos que todavía estamos en un contexto de pandemia. Se ha reducido muchísimo el corte de boleto, por eso no podíamos equiparar un pliego donde tuviera la misma cantidad de unidades que había en el 2019, porque era sobredimensionar una estructura que iban a terminar pagándola a los vecinos también. Acá tiene que haber un equilibrio y una ecuación económica que hay que poder responder y equilibrarla para que la empresa sea sostenible en el tiempo. Entonces se parte de una plataforma de partida, tenemos con 14 unidades, 2 unidades de reserva. Es el inicio para poder arrancar y está diseñada en base a la demanda actual. El pliego, una de las características principales, y nosotros consideramos desde el bloque que es la mayor bondad que tiene el pliego, es que es un pliego abierto, que se puede ir incorporando líneas nuevas, recorridos, claro, ¿esto de acuerdo a la demanda, concejal? De acuerdo al estudio de demanda que se vaya haciendo, la intención es que el vecino vuelva a confiar en el servicio de transporte público de pasajeros, que sea un servicio eficiente, que pase horario, que le dé la posibilidad de poder trasladarse y de llegar con las frecuencias que tenemos, y a medida que la gente vuelva a tener confianza en el servicio se van a ir incrementando las unidades, las líneas, las frecuencias. También tenemos que recordar que el ejido de Carlos Paz se ha triplicado, que todo eso todavía está en trabajo dentro del CEPUA. Hay zonas que no están incorporadas a la prestación de servicios, y a medida que ello se vaya trabajando se van a ir ampliando los recorridos y las líneas. Bien, bueno, creo que te pregunté esto, que pregunta Victoria, dice, Pocho, preguntale a la concejal cuándo arranca la nueva empresa, dice, soy Victoria. Mira, como te comentaba recién, es todo el proceso licitatorio. Esperamos que se pueda ir avanzando ahora en abril. Una vez que se adjudica, la empresa tiene 60 días. Calculamos que a mediados de año ya debería estar prestando servicio a la empresa. Bien, bien, ahí está. Muchos detalles de lo que respecta a este pliego que se aprobó para licitar la nueva empresa de transporte de pasajeros de Carlos Paz. Digo, a partir del 18 de abril creo que me dio la fecha del tema de las empresas que se va a hacer cargo de la construcción de las garitas, las paradas de colectivo. Digo, una vez que se aprueba eso, que gana la empresa la construcción de las mismas, ¿van a tener un tiempo estipulado también para llevar adelante la...? Sí, también tienen un tiempo estipulado, son más o menos 60 días para tener todas las garitas instaladas. Está dentro de la misma planificación del transporte. Esto es complementario al servicio. También, una vez que estén instaladas las garitas, en zonas que a veces no tenga tanta frecuencia, unidades adaptadas, porque tenemos que recordar que tenemos una parte de las unidades que no van a estar adaptadas desde el comienzo. Desde el Ejecutivo se pueden hacer intervenciones en las paradas para hacer las elevaciones correspondientes para que las personas que tienen movilidad reducida puedan acceder al colectivo. Todo eso se va a hacer, toda esa intervención, te lo explicó bien el director de Servicios Públicos en las comisiones que tuvimos, se van a hacer una vez que estén instaladas las garitas. Bien, la concejal con nosotros, Karina Fernández, que nos brindó detalles sobre la licitación de transporte urbano de pasajeros de Villa Carlos Paz. Desde ya, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a vos. Seguramente la vamos a volver a invitar también para hablar un poquito más también del tema del transporte de pasajeros, saber un poco, claro, una ignorancia, yo no sé cuánto sale un boleto del transporte urbano. 65 pesos está el boleto actualmente. ¿Va a aumentar también cuando...? Va a seguir la tarifa, siempre pasa por el Consejo de Representantes. Claro, normalmente la actualización es una vez al año, se ha hecho... Perdón, ¿65 pesos el boleto? Sí. Ajá. Sí, sí. Así que se va a arrancar con el mismo valor de boleto, obviamente que se va a ir evaluando, pero por ahora cuando arranque la empresa va a seguir con el mismo valor de boleto, que es la tarifa que aprobamos en diciembre, que entró en vigencia a partir del 1 de enero del 22. Bien, ¿qué cantidad promedio de usuarios tiene Carlos Paz? Eso no sé si lo corresponde. Sí, mira, en relación a la información
que se fue recabando, por eso es que yo te explicaba que partíamos de una plataforma, de acuerdo a la demanda actual, el corte de boleto de 9.000, 9.500 boletos que se cortaban por día. En la empresa anterior se pasó, bueno, al principio de la pandemia muy poquito, 2.000, 3.000, estamos alrededor de 4.000, 4.500, o sea que estamos casi a la mitad del corte de boleto. Claro. Tenemos que devolverle a los vecinos la posibilidad que confíen en el sistema, en el servicio de transporte público, que el transporte pase en el horario que debe pasar, que esté en condiciones en cuanto a higiene, seguridad, que cumpla con los recorridos para que la gente vuelva a confiar y elija por ahí trasladarse en el transporte público y no en su auto particular, con todos los gastos que se implica, y más la concentración de vehículos en las zonas principales céntricas, que ya es demasiado, ¿no? Ahora sí la saludo, gracias concejal. Muchas gracias. Es la tercera vez que la saludo, la despedida, pero van entrando algunas preguntas y quería preguntar también. Nos vamos a la pausa cortita, breve, ya venimos con la última parte y el cierre de nuestro programa de Noticias y Más, ya volvemos. Noticias.